eso se puede revertir en 6 meses. De un año para otro no Joel, imposible. la canasta y que no va a tener básica, un efecto. La canasta básica, identificada por el Banco Central de la República Dominicana, es de mínimo 20,000 pesos. No, hay varios quintiles. Sí, hay diferentes quintiles. El quintil 1 son 12,000 o 13,000 pesos. Todavía, eso no es el salario mínimo, eso no es un salario mínimo. A veces 3 personas tienen que trabajar de manera, para poder lograr, y a veces ni siquiera llegan a la canasta básica. Es una realidad. Es una realidad. Nosotros no podemos esconder en la República Dominicana de que, al igual que muchos problemas, tenemos un problema en ese tema. Eso no es ni siquiera discutible. Ojalá, o lo ideal fuese que el salario mínimo lo pudiera cubrir. Ahora bien, tenemos otro problema, que es el desempleo. Estamos trabajando con un problema de salario combinado con un problema de desempleo. Si la República Dominicana tuviese pleno empleo, ¿qué quiere decir eso? Si tuviese pleno empleo, entonces los salarios pudiesen crecer más rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que vamos moviendo los salarios, también le ponemos presión al empleo. ¿Por qué? Porque hay personas allí, y ahí entra el salario informal, o el mercado informal, dispuestas a trabajar por menos dinero. Y eso es una realidad, señores, que nosotros tenemos que tenerla clara. Es un instinto de supervivencia, porque se van a dejar morir. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que quiero plantear es que por eso es que tenemos que hacer cambios estructurales a todo lo largo de nuestra economía. Pero vamos a otro tema, señores. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? La carga social. Nosotros hemos agregado una carga social que nosotros miramos los salarios, pero esa carga social puede representar más del 100% del salario. Entonces, si nosotros no revisamos esa carga social, también estamos afectando el salario, porque, señores, ahí al final de cuentas, el costo laboral no es salario, es su totalidad. Vamos a graficar la realidad, señor Santos. El empleado que describe Elisa, aquel que no tiene acceso ni siquiera de llevar un pan a su mesa, aunque se divida de manera múltiple para lograrlo, sin lograr el objetivo, pero igual hace el intento. Se divide entre varios dilemas. No tiene un salario que pueda ayudarle a accesar a lo básico, pero debe rendir en su trabajo, y esto se traduce en productividad. Debe de ser altamente competitivo para poder tener ese miserable trabajo. Y digo miserable haciendo alusión a los salarios de miseria que el propio presidente Medina decía en uno de sus discursos. Me voy un poco más lejos. Entonces, aquí hay este dilema de que ese empleado que no dispone de lo básico para siquiera alimentarse, tiene el deber y la obligación de rendir y ser productivo. ¿De qué manera podemos unir esos elementos que están en contraposición para lograr los objetivos que exige por un lado el empleador y por el otro la familia? Ahí está el tema. Nosotros tenemos que trabajar. Lo primero es que tenemos que hablar es de ingreso disponible. A veces nos referimos al salario, pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista de cómo mejorar el lado del ingreso y cómo mejorar el lado del gasto también. Es lo mismo que el gobierno. La persona en este caso le aplica lo mismo. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones salariales de las personas por medio de mejores políticas públicas y que las empresas logren también mejorar. Pero también tenemos que mejorar su ingreso disponible. ¿Qué significa eso? Eso significa, señores, ¿cuál es el problema? El problema de transporte que hay en la República Dominicana. Aquí nadie analiza cuánto se gasta una persona para tratar de llegar a su trabajo. Ustedes están tocando un tema fundamental ahorita, en los combustibles. Señores, ¿cuánto está pagando? ¿Cuánto es aunque afecta el mismo transporte, cuánto también se tiene que gastar de combustible? Y todos esos problemas también los tienen las empresas, y en la medida que eso suceda y que las empresas mejoren su situación, el gasto eléctrico, por ejemplo, también deberá mejorar los salarios. Ya mencioné el tema el tema de los costos adicionales. Señores, hay muchos elementos que al final deben, por ejemplo, la provisión de servicios, el mismo tema de la seguridad social que se está trabajando. Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de salud del país para que las personas también puedan
disponer de más recursos propios para fuera de lo que invierten en la parte de salud. Hay muchos servicios que el Estado debe proveer. Que uno lo paga adicional. Que uno lo paga adicional. Y no solamente en los sectores más bajos, estamos hablando de sectores medios o otros niveles de sectores. Hay gente que tiene que resolverse los mismos temas de electricidad. Hay gente que tiene que pagar seguridad adicional. Hay gente que tiene que darle no tiene que 200, todos los 200, los 300 pesos que tú le tienes que dar al tipo de la basura para que te bote la basura que te la tenía que haber botado de otra manera, para agenciarte agua potable. Es decir, señores, estamos hablando de una cantidad de elementos que al final afectan de diferentes maneras. Ustedes vieron un reporte el otro día de que la República Dominicana es de los países más caros de la región. Y por eso es que cuando a mí me tocan estos temas, yo no puedo refutar la realidad de lo que puede estar pasando a la población. Ahora bien, lo que tenemos que discutir es cómo resolverlos, pero resolverlos de una manera integral, tocando los elementos del ingreso como los elementos también de los gastos que las personas de manera adicional tienen que incurrir. Sí, pero entre de esa manera nosotros mejoramos, hablamos de mejorar no salario solamente, sino mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos que terminar la entrevista, pero yo no puedo dejarte ir sin tocar el tema de la ley, el código laboral. ¿En qué está eso? Nos durmieron con el tema de los salarios y hemos dejado un poco de lado y sé que se están haciendo las comisiones y se está investigando. Bien, el tema del Código de Trabajo es un tema importante porque definitivamente tenemos una ley que data de 1992 que sirvió o cumplió con su rol. Como muchos de estos códigos o leyes definitivamente tienen que modificarse para adaptarse a las realidades actuales, para adaptarlos a la realidad laboral que tiene la República Dominicana en el día de hoy. ¿En qué estamos? Pues simplemente ustedes saben que en medio de estas discusiones salariales y demás, el sector de los trabajadores, el sector sindical, se retiró de las discusiones tripartitas. Ellos han regresado ya a las instancias. ¿Qué significa eso? A lo que es el Infotep, a lo que es la seguridad social y a todos los organismos tripartitos de discusión. Pero todavía, pero lo que son las instancias como la que mencioné, todavía, bueno, el Instituto Dominicano de Seguridad Social también ya ha regresado. Ahora bien, ¿a dónde todavía no han regresado? A lo que ellos llaman las discusiones tripartitas, donde el Código de Trabajo definitivamente es un elemento importante. Nosotros estamos a la espera de que los grupos sindicales regresen a estas discusiones para que se puedan reanudar y podamos llevar a buen puerto las discusiones del Código de Trabajo. Cesantía es un aspecto importante dentro de este nuevo Código Laboral. ¿Qué dice el empresariado? ¿Ha modificado su posición? El empresario mantiene su posición en ese elemento y en los demás. Ahora bien, estamos esperando que se reanude la discusión para que entonces podamos de una manera integral tratar de encontrar una salida a lo que es el tema del código. Gracias por haber venido, Joel. Sí, siempre un placer venir por aquí. Me debes una pregunta, pero me debo una respuesta. Eso me da la excusa. A una pregunta. Eso me da la excusa para regresar. Señores, vamos a una pausa, enseguida regresamos.